febrero del 2011, en ocasión de celebrarse el 75 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero Raúl González Apaulaza, distinguido egresado de la ESIME, dictó una conferencia magistral titulada ESIME, herederos de una gran tradición, la cual contiene un importante recorrido histórico de la ESIME. Nos cita las aportaciones de varios de sus notables egresados en la construcción del México tecnológico, tanto en la industria como en la educación. Nos habla también de la responsabilidad y papel de los ingenieros en la actualidad. Considerando lo valioso, interesante y pertinente de su conferencia, cuyo contenido sigue vigente, le hemos incluido en esta serie personajes en la historia de la ESIME como un programa especial. El ingeniero Raúl González Apaulaza nació en Pachuca, Hidalgo. Es ingeniero electricista, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con maestría en la especialidad de Ingeniería Eléctrica en la misma institución. De 76 a 89 desempeñó diversos cargos en el IPN. Fue jefe de 3 divisiones de ingeniería, director de planeación, director de educación media superior, director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y secretario académico del IPN. De 1989 a 1998 fue director general de Educación Tecnológica e Industrial de la Secretaría de Educación Pública. De 98 a 99, subdirector general de Pronósticos para la Asistencia Pública. De 99 a 2000, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. De 2001 a 2006, secretario de Educación Pública en el Estado de Hidalgo. De 2007 a la fecha, ha sido coordinador de diversos proyectos por parte del IPN, entre los que destacan el proyecto de supervisión externa del proyecto Bicentenario en la ciudad segura del Gobierno del Distrito Federal, un proyecto de inspección, supervisión y control de calidad de los trabajos relativos al suministro, instalación y puesta en operación de la red de comunicaciones y servicios en el sistema de transporte colectivo. Estudios de factibilidad para reemplazar la red actual de 23 kV y 85 kV por una red de 230 kV. Un proyecto para la revisión del programa de necesidades del proyecto integral para la instalación de cámaras de seguridad de la Ciudad de México. También tiene una importante trayectoria gremial. Fue presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, vicepresidente de la Academia Nacional de Ingeniería Ambiental, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el UMAI, y presidente del Consejo Consultivo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Se ha desempeñado como profesor de la ESIME de 1967 a 1980, asesor de 314 pasantes de 1968 a 87 e investigador de la sección de graduados de 1971 a 1987. Fue también profesor invitado a los cursos de actualización de ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad de 1971 a 1987. Ha publicado 5 libros de apuntes para la ESIME, 7 libros por CONACYT, IPN y a través de Editorial Limusa, 6 ediciones científicas para la IEEE. Como vemos, en forma sintética, hay mucho más que podríamos decir de él, pero pues se trata de un verdadero personaje con una gran trayectoria, así es que dejamos con ustedes al ingeniero Raúl González Apaulaza. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Pues ante todo agradezco a las autoridades de nuestra escuela me han tomado en cuenta para dar esta plática, exactamente el día de hoy que se inician los festejos de los 75 años de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Preparé un tema que he estado, lo traigo mucho en la mente y he tratado de modificar la conducta de los ingenieros en general, los ingenieros mexicanos, evidentemente los ingenieros politécnicos y particularmente los ingenieros del ESIME.
es un mensaje que quiero que reciban ustedes y que ojalá a todos, no solo a los alumnos, sino a los maestros, a los directivos, a todos los que forman parte de esa comunidad, nos haga reaccionar. El tema que desarrollé, pues estamos hablando de los 75 años del Politécnico. Es la responsabilidad histórica que tenemos los egresados del Politécnico y ustedes los estudiantes, pues con nuestra alma mater, pero también tenemos una gran responsabilidad con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, porque somos herederos de un gran legado. Realmente es extraordinaria la gesta histórica que tuvieron nuestros egresados, son los que crearon este país y lo van a observar ahorita. Y bueno, los que somos herederos, ustedes los jóvenes, con más razón, pues traen una responsabilidad, no son cualquier cosa, no es pues ahí yo estudio y a ver dónde consigo, no, ustedes traen un peso, una responsabilidad histórica, tienen una obligación con la sociedad y tienen que dar respuesta. Nuestro legado, la ESIME, forjadora de miles de ingenieros de primerísimo nivel, es uno de los más recios pilares de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Sus directivos, maestros y egresados han sido protagonistas sobresalientes en la construcción del México moderno. De ello tratará mi participación. También me referiré al estado actual de la ingeniería mexicana, sus perspectivas y el papel que debemos de jugar los ingenieros mexicanos, en especial los egresados del ESIME. Nosotros, todos somos resultado del pasado, a través del cual tomamos conciencia de nuestra pertenencia. El pasado nos define como individuos y a la vez como parte de una comunidad, de una sociedad, de una cultura y los valores que le proceden. Nuestro origen. En 1792, durante la colonia, se fundó el Real Seminario de Minería en México, el cual es la escuela de ingenieros más antigua del continente americano y la primera con carácter científico en América, cuna de la actual Facultad de Ingeniería de la UNAM. Los egresados del Real Seminario de Minería obtenían el título de facultativos en minas. Posteriormente cambió el nombre de facultativo al de ingeniero. Es conveniente mencionar que durante varios años los estatutos del Real Seminario solo permitían la admisión de españoles o descendientes de españoles mineros y los hijos de caciques indígenas. O sea, la Ciudad de México tuvo la primera escuela de ingeniería de América, tuvo un gran prestigio escuela de minería. De aquí exportaba ingenieros a Filipinas, a Centroamérica, a Sudamérica y a los propios Estados Unidos. Aquí ustedes lo conocen, el Palacio de Minería, que está enfrente del Caballito. Pues aquí no arrancó inicialmente aquí la escuela de minería, arrancó ahí en la calle de Guatemala en una casa, pero posteriormente se hizo esta gran construcción, obra del arquitecto Tolsa, una de las maravillas de la ciudad, donde arrancó la escuela de minería. Después de la Guerra de Independencia, la mayoría de las escuelas, entre ellas la de minería, cerraron o siguieron trabajando, pero a un nivel mínimo. Desde 1810 hasta 1950, prácticamente no existió un sistema escolar estable en México. El 18 de abril de 1856 se crea la Escuela de Artes y Oficios por decreto del presidente Ignacio Comonfort. Se buscaba contar con una escuela tecnológica de alto nivel, a la imagen de la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París, fundada en 1829. Aquí es importante mencionar que pues, bueno, éramos los pioneros. México era el pionero en ingeniería en América. Viene la independencia, pero la independencia tuvo un periodo de inestabilidad muy largo. De hecho, de 1810 a 1850 inclusive desapareció el sistema educativo. En ese tiempo, en cambio, en Estados Unidos se empiezan a crear grandes instituciones educativas. En 1861, por ejemplo, se crea el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero arranca ya con una digamos, inercia maravillosa, que ya a principios del siglo XX es la mejor institución de ingenieros en Estados Unidos. Cuando nosotros prácticamente todo el siglo XIX pues nos paralizamos, no formamos ingenieros, formamos técnicos pues, muy limitados,
y realmente, si bien pues, la independencia nos liberó del yugo de la colonia, también esa inestabilidad frenó todo avance educativo. El antecedente del ESIME es la Escuela Nacional de Artes y Oficios, fundada el 2 de diciembre de 1864 por el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, presidente de la República Mexicana. O sea, nuestra escuela viene de la Escuela de Artes y Oficios que creó el presidente Juárez. Cuando la crea Juárez, en los 60, viene después el llamado Imperio de Maximiliano, medio que se conserva por su origen europeo, pero no le da mucho impulso a Maximiliano, y es hasta que regresa Juárez, en 1876, que le da impulso a la Escuela Nacional de Artes y Oficios, y no solo ello, sino le da un lugar donde puedan tener sus instalaciones, y para ello cede el convento de San Lorenzo, que más tarde fueron las instalaciones del ESIME, antes de su traslado aquí a Zacatenco. Esta placa maravillosa, los que han visitado últimamente ahí nuestras instalaciones de Allende 38, hace 20 años, cuando me tocó la fortuna de ser director del ESIME y empezamos la reconstrucción de Allende, tumbando un muro ahí por la alberca, un muro de ladrillo, nos encontramos que apareció esta placa, que suponemos que en el Porfiriato fue tapada. Es una placa donde pues, el presidente Benito Juárez informa que ha expropiado el convento de San Lorenzo para que allí se formen cuadros de técnicos a través de la Escuela de Artes y Oficios. Ojalá tengan la oportunidad ustedes de visitar las instalaciones y ahí busquen esa placa. Así se encontraba más o menos el convento cuando se lo dieron a la Escuela de Artes y Oficios, tuvo que ser remozada y ahí empezó una gran institución que fue la ENAO. Así era la fachada, tal como se conserva originalmente. El año pasado celebramos el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, 1910-1917. El movimiento armado iniciado en 1910 para terminar con la dictadura de Díaz culminó oficialmente con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Ahí la promulgación a través del diario oficial de 17. A fines del siglo XIX, México era un país esencialmente feudal, con algunas industrias que en un 90% estaban en manos extranjeras y con grandes masas campesinas y obreras al borde de la esclavitud, sin derechos ni concesiones, sin la posibilidad de ascender socialmente o acceder a una educación. Revolución Mexicana. Al finalizar el movimiento armado en México, a finales de la segunda década del siglo XX, se dio paso a un periodo de lenta recuperación de la economía nacional, principalmente por las disputas entre las propias fracciones revolucionarias. Si bien la revolución empieza en 1910, realmente pasan 20 años en que el país se logre estabilizar. En ese periodo, pues, poco se pudo avanzar en la educación. La Revolución Mexicana, en su afán nacionalista, sintetizó con este propósito uno de los aspectos y creó la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la EPIME, por decreto expedido en el año de 1915 por el gobierno de don Venustiano Carranza. El nombre original del plantel fue cambiado en 1921 por la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, EIME. El 21 de mayo de 1932, el 21 de mayo de 1932 toma nuestra escuela su nombre actual, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ahí la fachada de nuestra escuela, desde su origen, y se conserva tal cual. Aquí la Galería de Honor, que es el símbolo del ESIME, una galería que también muchos de ustedes conocen, los maestros todos la conocemos. Aquí se ponía la placa de honor, los mejores, siempre año con año se ponía en esa placa los estudiantes más distinguidos, y esta era una galería muy respetada. El que entraba por
por Allende, tenía que caminar en silencio, estaba prohibido hablar o platicar, y menos jugar o correr. Era el símbolo de la escuela, pero era un símbolo que demostraba la gran disciplina y el orgullo de ser estudiante del ESIME. Las primeras generaciones de ingenieros mecánicos y electricistas, formados en la hoy Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, consagraron sus esfuerzos como pioneros en la década de los 20 a la dura tarea de abrir caminos hacia los objetivos capitales, afrontando con la gallardía la responsabilidad de participar con verdadero pensamiento nacionalista en la empresa de reconstrucción del país, entonces iniciada. Obra que ha sido perseverante, sustancial y eficazmente continuada, tanto por las promociones subsecuentes como por las de otros planteles de posterior creación en México. Es hasta la década de los años 30 que se logra la estabilidad política, en especial durante el periodo del presidente general Lázaro Cárdenas, cuyo programa de gobierno contempló una atrevida política agraria e industrial que propició dos hechos históricos: la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, aquí está esta fotografía de cuando arranca el Politécnico, está el general Cárdenas, el maestro Batis, le está mostrando cómo va a ser la construcción de las instalaciones del casco de San Tomás, que es donde arrancó el Politécnico. El ESIME, que se incorporó al Politécnico, fue de los pilares en la creación del Politécnico, siguió en sus instalaciones de Allende 38. Y la otra gran hazaña, bueno, pues evidentemente fue la expropiación petrolera en 1938. El Instituto Politécnico Nacional fue creado obedeciendo a una imperiosa necesidad y a un anhelo de justicia social, al cabo de una sangrienta cauda de luchas intestinas en un país destrozado y empobrecido. Una vez pasado el periodo de efervescencia y liquidada la lucha armada, la revolución se dio a la tarea de iniciar la construcción del país. Fue entonces cuando encomendó a nuestra institución la responsabilidad de coadyuvar en el difícil desarrollo de la incipiente industria nacional, de los sectores eléctricos, petrolero, de comunicaciones, entre otros. Antes de hablar de la situación actual de la ingeniería mexicana, su perspectiva y de las responsables de todos nosotros, quisiera recordar algunos de los brillantes ingenieros de nuestra escuela que fueron factor fundamental en la construcción del México post-revolucionario. Empecemos por el ingeniero Carlos Vallejo Márquez, egresado de la IMI, se llama Vecina, en 1922. Pilar en los años 30 del siglo pasado en el desarrollo del sistema de educación tecnológica y de la ESIME en particular. Él fue director del ESIME. Fue pionero en el diseño y construcción de motores y turbinas hidráulicas en México, logrando años después que los ingenieros mexicanos fueran reconocidos a nivel mundial en la construcción de plantas hidroeléctricas. Él fue pionero en la construcción de turbinas, impulsó la construcción de plantas hidroeléctricas. Ya en los años 30 y 40 se empezaron a construir grandes plantas hidroeléctricas con ingeniería mexicana, con todo el diseño hecho por mexicanos, construyéndose las turbinas en México. Los generadores eran importados, pero México fue pionero de la construcción de grandes plantas hidroeléctricas y posteriormente inclusive exportó su tecnología a toda Latinoamérica. Y uno de los creadores de ese gran desarrollo fue el maestro Márquez. Otro distinguido ingeniero es el ingeniero Juan Manuel Ramírez Caras, egresado del ESIME en 36, fue director de nuestro instituto, fue fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y fue un pilar del desarrollo industrial de México en los años 50. Él modernizó los ferrocarriles nacionales de México, que se habían abandonado después del porfiriato. Y no solo ello, sino logró la construcción de carros de ferrocarril en México. Él logró que en Ciudad Sagún se construyeran carros de ferrocarril y máquinas de ferrocarril en una empresa muy importante que se llamaba Carros de Ferrocarriles Nacionales. El ingeniero Antonio Montes de Oca, egresado del ESIME en el 46, se le reconoce como el pilar en el desarrollo de la industria petrolera nacional después de la nacionalización de este sector.
Como gerente de proyectos y construcciones de Pemex, logró el más amplio y ambicioso programa de expansión de la industria petrolera nacional. Múltiples refinerías, plantas de proceso, oleoductos, gasoductos, plataformas marítimas, etcétera, son su obra, todo ello con ingenieros mexicanos. Cuando viene la nacionalización de la industria eléctrica, los dueños de las empresas eléctricas tuvieron que abandonar el país, eran básicamente ingleses y americanos, pues nos boicotearon, a ver qué hacen con su industria petrolera, a ver si pueden construir refinerías o plantas. Nos abandonamos, nos obstaculizaron en la adquisición de materiales. Y entonces ahí cuando el Politécnico tuvo que tuvo que tomar el reto, con ingenieros básicamente del ESIME, posteriormente del ESIQUIA, y levantar la industria petrolera. Ayudó un poco, que después vino la Segunda Guerra Mundial, y bueno, los americanos también tuvieron que fortalecer la industria petrolera mexicana, porque necesitaban el petróleo, pero toda esa conjunción de factores hizo que tuviéramos una gran empresa en los años 50, que fue Petróleos Mexicanos. Otro ingeniero muy destacado es el ingeniero Alejo Peralta Díaz Ceballos, egresado de nuestra escuela del 48. En 1939, siendo estudiante del ESIME, fundó su primera empresa, incorporando en los siguientes años decenas de empresas a la que llamó Industrias Unidas, IUSA, que ustedes la conocen. En 1956 fue nombrado director del Politécnico. Para 1993, IUSA estaba conformada por 150 empresas que fabricaban desde plumas hasta aviones. Promovió y logró la creación de la unidad profesional Adolfo López Mateos, o sea, la unidad de Zacatecas. José Rentería Gómez, egresado del ESIME en 37. Caso extraordinario, participó en 3 de las más importantes fiestas nacionales emanadas de la Revolución: la expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles y la mexicanización de la industria eléctrica. Diseñó y construyó, con el apoyo de ingenieros mexicanos, la refinería de Salamanca. Vamos a ver si la refinería que se piensa en Tula, a ver si no se la dan a los japoneses, a los coreanos. En esa época, Salamanca la construyeron los ingenieros mexicanos, ellos diseñaron y construyeron piezas, porque no podían fabricar ni con ¿verdad? Tecnología mexicana. Juan Celada Salmón, egresado del ESIME en el 41, fue fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, conjuntamente con el ingeniero Ramírez Caraza. En 1959 dio a conocer a nivel internacional su gran invento, el proceso para producir hierro esponja a un costo suficientemente bajo para justificar su uso en la fabricación de aceros ordinarios. Este fue un invento extraordinario, el hierro esponja, porque bajó el costo de producción del acero. Y fue lo que impulsó al grupo Monterrey. En Monterrey tuvieron una siderúrgica que fue la que creó su expansión, y el creador de esa siderúrgica, que era ese campo del Recreo, fue el ingeniero Celada. Pero no solo ello, logró que su patente, y no solo su patente, sino el diseño de este tipo de tecnología fuera exportado, y muchas plantas siderúrgicas a nivel mundial fueron construidas por el ingeniero Celada Salmón. El ingeniero Servando Chávez, egresado del ESIME en 1941, fue elemento sustantivo para contar con la industria siderúrgica nacional. Participó como ingeniero en jefe en muchos desarrollos siderúrgicos, como Altos Hornos de México. O sea, Altos Hornos de México, la mayor siderúrgica de la fecha aquí en México, en Coahuila, fue desarrollada bajo la dirección de Servando Chávez. Por sus extraordinarios conocimientos en la industria siderúrgica, fue invitado a participar en el diseño y construcción de diversas plantas a nivel mundial. Jorge Suárez Díaz, egresado del ESIME en el 44, diseñó y construyó la primera estación meteorológica electrónica automática que por su eficacia y originalidad mereció reconocimiento internacional. Fue elemento sustantivo en el diseño y construcción de la estación terrestre de Tulancingo. Fue pionero a nivel mundial en sistemas electrónicos computarizados. Participó en la NASA en los proyectos de satélites tripulados Mercurio y Géminis.
José Trinidad Gómez Cruz, egresado en el 47, junto con los ingenieros, también egresados del ESIME, Walter Cross Buchanan y Eugenio Méndez de Ocurro, sentaron las bases del actual Sistema Nacional de Telecomunicaciones. Concibió e implantó la red centroamericana de microondas. Demostró que con ingenieros mexicanos se podría desarrollar y robustecer una gran empresa nacional, Teléfonos de México. Hay que reconocer que el ingeniero Trinidad realmente fue la esencia para la creación de esa gran empresa que fue Telmex, que antes era una empresa nacional, antes que fuera vendida a la iniciativa privada. José Antonio Padilla Segura, también egresado del ESIME, llevó a cabo el proyecto de las instalaciones de los laboratorios de Zacatenco. Él fue responsable de la construcción de todos esos laboratorios en Zacatenco, es decir, una unidad de laboratorios de lo más moderno del mundo. Fue artífice de la Red Federal de Microondas en México, fue fundador del CONALEP, fundador de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, fundador del Centro de Informática Legislativa del Senado, fundador del Centro de Información y Documentación de la Asamblea de Representantes. Ocupó entre otros los siguientes cargos: fue director general de Altos Hornos, director general del CONALEP, director general del Politécnico, secretario de Comunicaciones y Transportes, y asimismo también fue senador de la República. Walter Cross Buchanan, egresado también de la escuela, uno de los egresados más destacados en la década de los 30, diseñó y construyó estaciones radiodifusoras, radiotransmisoras y antenas. Fue puntal en la primera instalación experimental de televisión que hubo en México. O sea, la primera estación experimental de televisión se instaló en Allende 38. Ahí es donde también González Camarena inventó la televisión a colores. Fue director del ESIME. En 1947 instaló en México la radiodifusora más potente del mundo, una radiodifusora de 500,000 de watts de potencia. En 1950 fue secretario de Comunicaciones y Transportes. Víctor Bravo Aguja, egresado del ESIME en el 39, primer ingeniero en aeronáutica formado en México, primer rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, gobernador de Oaxaca, secretario de Educación Pública, fundador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinó la construcción de aviones en México durante la Segunda Guerra Mundial. También bajo su gestión como secretario de Educación Pública se crea la UPIXA, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Metropolitana, entre otras. Hombre extraordinario, después de ser secretario de Educación Pública, se fue a Francia a estudiar un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Caen. Lo hizo cuando tenía 60 años de edad. Ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, egresado del ESIME, de la carrera de Comunicaciones y Electrónica en el 45, se considera uno de los más grandes y sobresalientes constructores mexicanos de programas de instituciones de educación técnica, de innovación científica y tecnológica del siglo XX. Fue director general del Politécnico. Bajo su dirección se crearon los siguientes organismos: el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, la Escuela Superior de Física y Matemáticas y el Centro Nacional de Cálculo. Fue pionero en el desarrollo de proyectos y diseños de satélites de comunicación con tecnología nacional y fue secretario de Comunicaciones y Transportes de 1970 al 76. También fue el primer director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Casos como los mencionados se podrían describir por cientos. Solo menciono algunos como ejemplo que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional en lo general y en el ESIME en lo particular, una historia maravillosa de constructores de esta gran nación que es México. ¿Qué tenían en común todos esos ingenieros? Una misión en la vida: trabajar por México. Su anhelo personal: estar preparados para servir mejor a sus semejantes. Su fuerza: el desarrollo de su inteligencia y la aplicación de la ingeniería. Seguimos su ejemplo. La ingeniería mexicana y el papel de los ingenieros politécnicos del presente milenio. Mencionamos el papel que jugaron los ingenieros egresados del Politécnico en la construcción del México. Toda una epopeya. El ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, distinguido egresado del Politécnico, él es de la ESTE, al recibir el Premio Nacional de Ingeniería el año antepasado,
externó lo siguiente: me lamento del estado de la ingeniería mexicana, poseedora de un gran prestigio nacional e internacional y otrora realizadora de grandes proyectos de infraestructura e industrialización, justamente por el desmantelamiento de nuestras capacidades, particularmente en las oficinas y en las empresas públicas, causada por políticas erráticas, por los oídos sordos de quienes por convicciones o intereses personales, por desconfianza o por ignorancia, estando en los puestos de decisión, ven con indiferencia lo propio y se inclinan con reverencia servil ante lo ajeno. La situación actual de la ingeniería mexicana y su escenario prospectivo ha sido ampliamente estudiado por diversos organismos, tales como la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Se ha abocado a estudiar qué pasa con la ingeniería, para hacia dónde va la ingeniería mexicana. La Academia de Ingeniería hizo un estudio maravilloso de la perspectiva de la ingeniería mexicana, y la Asociación Nacional de Facultades de Escuelas de Ingeniería, que aglutina a todas las escuelas formadoras de ingenieros en México, entre ellas BECIME, pues han abocado a hacer trabajos. Tomé como referencia nada más el de la ANFEI, que es aglutina las escuelas formadoras de ingenieros, y los resultados fueron los siguientes de su estudio. Hizo un estudio hacia dónde va la ingeniería mexicana, lo dividió en 3 etapas. En una primera etapa, cuáles eran los escenarios futuros de la tecnología en el mundo, cómo se debían de formar los ingenieros para el futuro, y finalmente qué papel iban a jugar las escuelas de ingeniería del país en esta perspectiva. Se tomó como una visión de largo plazo, el año 2030, o sea, una imagen objetivo al 2030, escenarios sobre el papel que las ingenierías desempeñarán en el desarrollo tecnológico de México. ¿Cómo se hizo el trabajo? Bueno, pues se revisó toda la documentación que existía de la ingeniería mexicana, del estado del arte de la ingeniería, y luego se consultó con expertos, los que conocían más de la ingeniería en México, con expertos internacionales, y se hizo un trabajo muy intenso. ¿Qué encontraron? Esa es una gráfica que es cómo ha estado participando la ingeniería mexicana. A partir de, pues aquí nos vamos hacia atrás, la ingeniería mexicana pues venía siendo extraordinaria después de la revolución. Todavía en los años 60 tenía una gran participación y de pronto se nos cae la ingeniería mexicana. Tendencia: disminución de la participación de las empresas mexicanas en los contratos de obra pública. Consecuencia: desmantelamiento de la ingeniería mexicana. Resultado: dispersión de los recursos, dependencia tecnológica, diáspora de cerebros. O sea, esa gran ingeniería mexicana que teníamos pues, se cayó. Y cuando hablo de ingeniería, no hablo de los ingenieros. A lo mejor los ingenieros de ahora en México salen mejor formados que antes, pero la ingeniería pues, se desplomó totalmente. Además, vean quién hace las grandes obras, quién construye las plantas termoeléctricas, quién construye las hidroeléctricas, y pues son empresas extranjeras. ¿Por qué esa tendencia? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe que se desplomara la ingeniería? Bueno, pues primero se acusa a la pauta globalizadora. La pauta globalizadora desmantela las empresas de ingeniería nacional, la liberación del mercado mundial, el GATT, Tratado de Libre Comercio, esquemas de licitación, volúmenes de producción. Desaparecen las empresas mexicanas en la ingeniería, los grandes proyectos y los recursos para el desarrollo tecnológico. También nos afectó el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Al innovar las prácticas de ingeniería no nos supimos adaptar. La velocidad de las innovaciones tecnológicas, su proliferación y la obsolescencia de los saberes crearon nuevas profesiones donde ya entramos atrasados. Bueno, después de este estudio la ANFEI dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pues en el trabajo de las instituciones de educación superior, nuestro trabajo fundamental es formar ingenieros. ¿Cómo los vamos a formar? Dicen, bueno, la ANFEI dice que los ingenieros que debemos formar en nuestras escuelas deben tener las siguientes competencias: manejo de información con gran percepción sobre el entorno económico productivo, dominio de otros idiomas, fundamentalmente el inglés, capacidad para trabajar en grupos heterogéneos y multidisciplinarios en culturas diferentes, dominios de las tecnologías de la información y la comunicación, pensamiento crítico y asertivo, ética profesional y vocación de servicio, mentalidad prospectiva,
anticipatoria e innovadora, y capacidad para adaptarse a diferentes ambientes laborales. A esas competencias, y hablo en lo personal, yo incluiría para los estudiantes de ingeniería de las diversas instituciones educativas del país, en especial para los politécnicos, las siguientes: formación nacionalista, que le hemos ido perdiendo; conciencia social, prácticamente ya desapareció; y un deseo de superación. Tenemos que ser, si nosotros no tenemos que ser chiquitos, tenemos que ser grandes. Fuimos grandes, porque tenemos que ser ahora pequeños. Si formamos ingenieros más sensibles y mejor preparados acerca de su papel en la sociedad, conscientes de que su actividad no se circunscribe a la esfera técnica, sino que transita de la técnica a lo social, frente a lo cual debe aprender a tomar decisiones que afecten a los colectivos humanos, así como al medio ambiente, muy seguramente podremos contribuir a formar ingenieros en la búsqueda y desarrollo de sistemas tecnológicos más participativos, que incorporen los intereses y requerimientos de las personas, incluyendo a los más desfavorecidos y a la naturaleza en su sentido responsable. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer los ingenieros que participamos en los diversos escenarios de la vida nacional para rescatar la ingeniería mexicana? El ingeniero Javier Jiménez Espriu, al recibir el Premio Nacional de Ingeniería y Arquitectura 2008, manifestó: he sido, desde mi ingreso a la Universidad Nacional, testigo y en momentos protagonista de más de medio siglo del devenir de México y de la participación de la ingeniería mexicana en la construcción física, política, cultural y social de nuestra nación. Sé lo que la ingeniería mexicana es capaz de realizar y conozco bien lo que los ingenieros mexicanos que nos precedieron hicieron en momentos lúcidos de nuestra historia, y que testimonia que cuando las decisiones políticas se sustentan en el talento de los mexicanos y en los intereses de la nación, encuentran solución a nuestros problemas. Rescatemos nuestra nación, rescatemos la ingeniería, hagámoslo ya, con las armas del talento, de la inteligencia y de la razón, con las armas del conocimiento, de la ética y de la democracia, con el arsenal con que nos ha dotado las instituciones públicas. Rechacemos el papel que nos proponen quienes piensan que nuestro destino manifiesto es el ser los peones de los contratistas extranjeros y seamos los constructores de nuestro propio destino. Es patente que si el ingeniero quiere ser actor real de su presente y futuro, debe acudir y participar en las instancias donde se toman las decisiones, sin miedo a la política, aportando su racionalidad. Veamos un ejemplo. China y su planeación integral. En el documento China, Desarrollo Económico Sostenido con Industrialización e Infraestructura Física, se hace ver que la política de apertura china se inició en 1978 y que este país ha progresado gracias a una planeación integral a largo plazo, sujeto a revisiones periódicas quinquenales. Es evidente que una planeación integral, si bien se requiere el concurso de las diversas ramas del conocimiento, la ingeniería por su naturaleza es imprescindible. China concede la máxima prioridad a la alta tecnología. La estrategia de desarrollo económico de China se conoce como las 4 modernizaciones. Una de ellas es la de la tecnología, junto con la de la agricultura, la industria y la defensa. Es comprensible que el impresionante desarrollo de China está basado en su planeación integral, pero esta es conducida por ingenieros. El presidente de la República Popular China, Hu Jintao, es ingeniero en hidráulica. El premier del Consejo de Estado, Wen Jiabao, es ingeniero geólogo, y el vicepresidente de la República, Huang Hu, es ingeniero en máquinas. Ahí están los 3 principales conductores de la política china, y los 3 son ingenieros. Pero no solo ellos. El comité, bueno, el Politburo de la República de China, que es el que conduce al país, que está integrado por 83 miembros, tiene un consejo permanente, que son solo 9, los 3 anteriores, más estos 6.
Los 9 miembros del Consejo Permanente del Poliburo son todos ellos son ingenieros. El poder real en China lo tiene el Comité del Poliburo y reúne a los miembros más influyentes del gobierno, pero el auténtico poder real lo ostentan los 9 miembros del Comité Permanente del Poliburo, la máxima instancia del poder que funciona como un gabinete ministerial. Son todos ingenieros. Conclusión. Participemos en la política nacional, seamos copartícipes de la definición de las políticas de Estado, de los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, en fin, de la conducción nacional. Hagamos política. Y cuando hablo de política, no hablo forzadamente de política partidista. Cualquier actividad como la que estoy haciendo el día de hoy es una actividad política y no es partidista. Si los ingenieros nos dedicamos exclusivamente a la tecnología, jamás nos van a tomar en cuenta, los vamos a tener ahí olvidados. Díganme ahorita algún miembro ingeniero que esté en el gabinete, no lo van a encontrar. El que quedaba, Elías Ayub, lo acaban de destituir. No hay un ingeniero. ¿Quién hace la planeación en este país? No sabemos qué hace ahí planeación. Hay que adaptar la política a lo racional y no a la inversa. Yo construí mi propio destino, dominé al destino. Pues muchas gracias por su paciencia. Este ha sido un evento especial de la serie Personajes en la historia del ESIME, que con motivo del centenario del ESIME están dedicados a quienes le han dado prestigio a esta escuela por sus aportaciones en la ciencia, la docencia y la tecnología, así como en la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde los ingenieros del ESIME siempre han estado presentes.